Bien, continuando con la NIFA 3, dentro de ella, pues ya vimos los usuarios en la sección anterior y ahora vamos a ver, pues, los objetivos de los estados financieros. Primer objetivo, ya lo hemos recalcado en múltiples ocasiones, pues tienen que ver. Pero bueno, antes. Es importante mencionar que en sí, eh, la importancia de los estados financieros, pues en sí mismos, pues, o mejor dicho, la naturaleza de los estados financieros, no es en sí mismo pues convencer a nadie. Ellos simplemente muestran una información y dicen, pues ahí está, así es, y así es como nos fue en este periodo. Entonces, pues les digo, su finalidad no es convencer al lector, en este caso a nosotros quienes estamos observando la información, o de pues darle una validez sobre una postura u otra respecto al desempeño de una empresa, sino que más bien son medios para tomar decisiones, ¿sí? Considerando que, pues, el análisis de ciertos rubros, pues, para seguir optimizando el uso adecuado de los recursos. Entonces, tomando en consideración esto, podemos considerar lo siguiente. Los estados financieros podemos tomar cuatro acciones a partir de ellos. La primera de ellas es, pues, tomar una decisión de inversión, ¿sí? Como les digo, si ustedes son parte de las personas que están interesadas en meter dinero en una opción distinta de la del banco, pues podemos considerar que como usuarios externos podemos tomar la inversión de invertir o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tomando en consideración pues los números de la empresa. A final de cuentas son ellos quienes nos relatan cómo es que ha sido el desempeño de una organización y de forma general pues de una empresa como tal, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso, podemos decir que el primer objetivo de un estado financiero del lado de la inversión o del lado de meterle más dinero a una empresa, pues es tomar una decisión respecto a la inversión o asignación de recursos. Segundo punto que podemos considerar como uno de los objetivos es la toma de decisiones respecto a otorgar créditos. ¿Estos quiénes van a ser? Pues de entrada tenemos dos figuras aquí que hemos identificado, ¿no? Proveedores y acreedores. Los proveedores, como les he repetido en ocasiones anteriores, pues van a ver si vamos a ser capaces de pagarles eventualmente. Y si no, pues ellos van a tomar la decisión de no otorgarnos venta de mercancía a crédito. Y pues en el caso de los acreedores, pues ya lo hemos dicho, prestarnos dinero o no, simple, ¿no? Entonces lo que buscan ellos es esperar o encontrar una retribución justa para asignarnos recursos. Recordemos que a ellos no les interesa eventualmente participar de las utilidades, es decir, ellos van a decir, ¿sabes qué? Te presto este recurso, mercancía, servicio o en su caso un crédito, y a mí me pagas el tanto por ciento de interés cada periodo, ¿no? Y obviamente vamos a considerar si eso nos conviene o no para tomar en cuenta ese crédito o esa oportunidad, pero a lo que voy es de que a ese tipo de personas o usuarios, pues no les va a importar si hemos perdido o hemos ganado. Ellos eventualmente lo único que van a decir, pues yo te presté tanto, te otorgué tanto de recursos, me debes tanto ya con el tema de los intereses. El tercer objetivo que hemos identificado dentro de los estados financieros, pues está evaluar la capacidad de generar recursos o ingresos por las actividades operativas. Esto, pues, ¿del lado de quién puede venir? Pues del lado de la parte administrativa, el consejo administrativo, la, bueno, en general cualquier persona que esté involucrada dentro de evaluar el desempeño de una empresa, pues incluidos los socios, ¿no? Los dueños, también ellos, obviamente, pues eventualmente van a decir, a ver, necesito evaluar si la empresa a la cual estamos dando vida o le estamos dando mantenimiento, pues si efectivamente nos está conviniendo o no. Cuarto objetivo, pues podemos distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad. Es decir, ok,
ya hemos identificado que tenemos tanto dinero en el rubro de bancos y no tenemos otras cuentas porque vamos iniciando, pues de entrada podemos identificar del lado de las cuentas acreedoras, que son pasivo y capital, y ver cómo está estructurado ese dinero que integra la cuenta bancaria, cómo es que se está dividiendo. Es muy probable que de entrada, si es una empresa que va iniciando, pues ese dinero venga de aportaciones de los socios. Entonces, rápidamente podemos ver así, un simple vistazo es, ok, todo el dinero que se encuentra dentro de nuestra cuenta bancaria proviene de aportaciones que han realizado los socios. Conforme va avanzando el tiempo, la empresa se va haciendo de más activos y ahora ya tenemos bancos, tenemos mercancías, tenemos equipos de cómputo, ¿no? Un segundo paso o segundo progreso de la empresa. Y ya podemos ir identificando, bueno, ¿nuestro capital se ha movido? Pues, probablemente no, porque va iniciando. Hubo necesidad de recurrir a deuda, es decir, tenemos cuentas de pasivo. Otra vez, probablemente no, porque vamos iniciando. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vino, perdón? El dinero, bueno, ¿de dónde vino el recurso para obtener mercancía y equipo de cómputo? Pues rápidamente podemos identificar que ha disminuido nuestra cuenta bancaria, ¿no? Entonces, aquí podemos ya tomar podemos ver que, que la empresa se ha hecho de estos bienes gracias a que pues los ha pagado con dinero de la empresa. Y conforme va avanzando el tiempo, pues otra vez podemos ir identificando, ok, ya la empresa ya es más grande, tiene más dinero, tiene más activos en general, más mercancía, más equipo de transporte. Y por otro lado, los pasivos están creciendo. Entonces es muy probable que este incremento en este tipo de rubros pues sea derivado de haber pedido prestado. Entonces todo esto lo podemos evaluar o lo podemos distinguir respecto al origen y pues el destino. Y recordemos que hay un postulado que nos menciona eso, ¿no? El origen y aplicación de recursos. Pues bueno, este tipo de objetivos se cumplen a la hora de formular los estados financieros y es ahí donde podemos ver, ok, las cosas se han movido de esta manera. Entonces, el siguiente, pues vendría siendo, son otros dos puntos, formarnos un juicio sobre cómo se ha manejado la entidad. Y otra vez, aquí, ¿quiénes están interesados? Pues quizás propiamente la parte administrativa. Recordemos que en toda acción que tengamos que realizar, se tiene que llevar a cabo una supervisión. Quizás no lo hacemos de forma directa, sino que delegamos esta responsabilidad a otras personas y eventualmente lo que hacemos en ellas es decirles, ok, en este año, ¿cómo les fue? Bien, mal, regular. Aquí la cuestión es, ¿por qué nos fue de esa manera? Y entonces delegamos en la parte administrativa, quizás en el ver cómo es que se ha llevado a cabo el manejo de los recursos. Y como último punto, pues tenemos el de conocer a la entidad. Es decir, evaluar otra vez el desempeño administrativo, el desempeño no necesariamente administrativo, sino también qué acciones han hecho a lo largo de cierto periodo y ver si han sido las acciones más inteligentes. De pronto no necesariamente tienen que ver con manejo de recursos, pero sí con ciertas acciones. Por ejemplo, dejar de producir o no ciertos equipos. Otra vez van a decir que mucho mencionó la empresa de Apple, pero de pronto fue la primera que se me ocurrió porque en algún punto ellos determinaron dejar de producir el iPod. No sé si recordarán que el iPod antes, la última versión que se generó de un iPod era precisamente algo muy parecido a un iPhone. Entonces ellos determinaron que no tenía tanto sentido quizás que las personas tuvieran un iPod por un lado y un iPhone, sino que el iPhone ya viene a sustituir básicamente esta funcionalidad, ¿no? En un mismo dispositivo de esos, pues ya podemos reproducir música, videos y demás. Entonces ya no tenía tanto sentido tener dos dispositivos y vieron ellos que las ventas de un dispositivo, que en este caso en concreto era el iPod, pues ya no tenía tanta importancia, ya no se vendían como antes.
Entonces tomaron la decisión de matar ese dispositivo y dejaron de producirlo. Y con ello, pues toda la gama de iPods. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, tengo el Shuffle, es el pequeñito, que parece como un, sí, eso, un iPod chiquitito. Y también dejaron de producirlo. Entonces, básicamente mataron toda la gama de iPod para dejárselos al iPad y al iPhone. Entonces, digo, son situaciones en las que no necesariamente tienen que ver con manejo de recursos o demás, sino que, ok, a partir de esa decisión, ¿qué sucedió? Efectivamente, las ventas aumentaron o disminuyeron del producto que le estaba sustituyendo, que en este caso es el teléfono. Entonces, quizás la respuesta era sí, porque la gente ya no estaba comprando dos dispositivos para una misma acción, sino que ya estaba tomando en cuenta una sola y decían, ok, pues, de invertir, de hecho, costaban casi lo mismo. Bueno, no, estoy exagerando, costaban quizás menos, pero por otro poco más, pues ya tenías el dispositivo completo, ¿no? Entonces, son acciones que la empresa toma en consideración y a partir de ahí, ¿dónde se ven reflejados? Pues en los estados financieros. Es decir, en el rubro de ventas, si hubo o no, en el rubro de gastos, si hubo o no, y demás. Entonces, básicamente tenemos 6 objetivos de pronto que podemos identificar. Recapitulando es, primero, toma decisiones. Segundo, toma decisiones respecto a invertir o a destinar más recursos. Número 2, toma decisión respecto a dar crédito, ya sea como proveedor o como acreedor. Número 3, evaluar la capacidad de la entidad para generar más recursos. Número 4, distinguir el origen y la aplicación de los recursos. Número 5, formarnos un juicio de cómo se ha manejado la entidad, es decir, desde la parte administrativa. Y número 6, conocer el desempeño de la entidad, desde la parte administrativa hasta la parte realmente operativa, es decir, qué están haciendo respecto a sus actuaciones diarias. ¿De acuerdo? Siguiente, tomando en consideración ya estos objetivos que hemos estado recalcando, que son 6, pues podemos empezar ya a adentrarnos dentro de los elementos a considerar para determinar si una empresa es solvente, líquida, si tiene eficiencia operativa, cuál es su riesgo financiero y, por último, cuál es su rentabilidad. De pronto son conceptos un poquito medio extraños, pero vamos a ir tratando de desmenuzarlos lo más posible que vayamos teniendo acceso a este tipo de, pues, de casos, ¿no? Porque hay algunos que por el grado en el que ahorita nos encontramos se pueden tornar un poco complejos, pero hay otros que son simples y son esos en los que vamos a ir observándolos de pronto. Entonces, el primero, solvencia. Es muy probable que estos conceptos ya los hayamos escuchado anteriormente. Es decir, ¿soy solvente o no soy solvente? Dejando de lado la parte química, solvencia en términos financieros, pues nos permite examinar la estructura del capital contable en términos de mezclar sus recursos financieros y la habilidad que tiene una empresa para hacerle frente pues a sus compromisos, ya sean de largo plazo o sus obligaciones de inversión. Palabras más, palabras menos, es qué tan capaz como empresa somos de hacerle frente a los compromisos. ¿De acuerdo? Esa es solvencia. Solvencia económica, obviamente. El siguiente punto, el tema de liquidez, pues nos permite evaluar si tenemos suficientes recursos para satisfacer los compromisos en efectivo en el corto plazo. Es decir, suponiendo que las empresas a las que les debemos, en el peor de los casos, si nos vinieran a cobrar todos al mismo tiempo, es qué tanta posibilidad existe de que les pueda pagar. Y eso pues podemos ver en proporciones o porcentajes o por cada peso soy capaz de pagar tanto. Eso, digo, más adelante lo vamos a ver en la siguiente sesión, de hecho el día miércoles, pero a grandes rasgos es evaluar. Si tengo de activos 1000, vamos a poner un ejemplo, y tengo de pasivos 200, ¿sí? Por decir una cantidad, significa que tengo, por cada peso que debo, tengo 5 pesos para hacerle frente. ¿De acuerdo? Entonces, esto habla de una empresa que tiene, digamos, una solvencia pues muy buena, muy estable. Por otro lado, si cambiamos el papel y decimos ahora tengo 1000 pesos
del lado de mis activos y tengo, se me ocurre de pronto, no sé, 800 pesos del lado de los pasivos. Entonces podemos decir aquí en términos de porcentaje que el 80% de lo que tengo en mis activos, si eventualmente las personas a las que les debo vinieran a cobrarme, pues sí, le podría hacerle frente a la empresa, al compromiso, pero también es cierto que, a ver, un segundo, también es cierto que nos quedaríamos con poca liquidez para hacerle frente a más compromisos, ¿no? Entonces, básicamente es evaluar eso. Obviamente, más adelante vamos a ver ciertas fórmulas que nos permiten identificar rápidamente este tipo de conceptos. Es simplemente hacer operaciones de división o de resta, donde efectivamente podemos determinar cuál es la situación respecto a nuestros compromisos. Siguiente punto de eficiencia operativa, pues no es más que evaluar los niveles de producción o rendimiento de los recursos generados por la empresa, ¿sí? ¿Utilizando qué? Pues lo que dispone, en este caso de los activos que tiene la empresa. Después, el punto número 4, tenemos riesgos financieros, que en términos generales, pues no es más que evaluar la posibilidad de que exista algún evento que cambie las circunstancias actuales y que nos impida cumplir con nuestras obligaciones o hacerle obtener, en este caso, el recurso esperado. Por ejemplo, si ustedes dan crédito, ¿qué tan probable es que sus clientes ahora les paguen? ¿Sí? Como existe incertidumbre, siempre va a haber esa posibilidad de que alguno de tantos, uno de cada, no sé, de cada 100, de cada 20, ustedes ya lo van a evaluar conforme pues, la empresa vaya operando. Es muy probable que no les pague. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero, porque se fue, porque murió, también puede ser otra situación más en la actualidad. Entonces son situaciones que se escapan del alcance de la empresa y que probablemente hagan o encadenen en que no pueden cobrar, ¿no? Y existen otro tipo de situaciones que no necesariamente tienen que ver con la voluntad de la persona a no pagar, sino que existen, por ejemplo, escenarios del mercado que, vamos a decirlo así, imaginemos que ustedes tienen ventas o operaciones en moneda extranjera, en dólares, y de pronto ustedes venden cierta cantidad en dólares a un determinado precio y resulta que de pronto baja ese valor del dólar o de esa moneda con la que hayan trabajado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues ya no vamos a recibir la cantidad que estábamos esperando, sino una inferior, ¿no? Eso, en términos contables, pues lo conocemos como pérdida cambiaria. Entonces, ya en operaciones muy, muy grandes, pues obviamente va a repercutir en cantidades ya muy significativas. Y entonces, pues seguimos evaluando que, como les digo, riesgo financiero, pues que no nos pague, simplemente. O no obtener el recurso tal y como lo habíamos planeado. Y por último, el tema de rentabilidad, pues tenemos el tema de valorar la utilidad neta dentro de una empresa respecto a los activos netos y la relación que estos guardan con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable en caso de las entidades no lucrativas. Entonces tenemos esos 5 puntos que son básicamente, o 5 objetivos que son de los cuales nos habla la NIF A3. Por lo menos nos lo detalla dentro de la parte del anexo A, y en el anexo C, dentro de esta misma norma, nos especifica ya lo que son las fórmulas. Estas fórmulas las vamos a ver en la siguiente clase porque son son bastantes. Se las voy a proporcionar antes para que las puedan analizar, las puedan leer, y en la siguiente sesión pues vamos a ver ya con ejemplos, ya con números. Es decir, vamos a determinar si una empresa es solvente o no, si tiene liquidez para hacerle frente a sus compromisos o no, y en cada una de ellas. Hay algunas cuestiones que son un poquito más avanzadas porque todavía nos hace falta ver cuestiones de amortizaciones, intereses y demás. Entonces, probablemente no las vayamos a ver todas, pero sí vamos a ver por lo menos las más importantes, que son las que nos permiten identificar si eventualmente tenemos la posibilidad de hacerle frente a este tipo, por lo menos saber si una empresa es rentable o no, ¿de acuerdo? Entonces, pues de pronto sería todo por la clase de hoy. En esta ocasión vamos a parar la grabación